Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas. Les presenta Combatiendo Falsas Doctrinas, parte 4. Curso presentado por Saturnino González. Dios les bendiga. Los que adoran a la primera bestia. Ahora bien, la iglesia no solamente sufre el ataque satánico a través del poder mundano. Contrario a lo que dice la corriente dispensacionalista, contrario al concepto del rapto, que sostiene que en estos 7 años va a dominar el anticristo, la primera bestia. En este capítulo 13 aparecen 2 bestias, pero aclaramos, la primera bestia comienza a atacar desde que se establece la iglesia, y por lo tanto también la segunda bestia. Estamos en Apocalipsis capítulo 13, y dice aquí en el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Otra bestia, una segunda bestia. Esta segunda bestia es parecida a un cordero, pero no es un cordero porque habla como dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. No es un cordero, es Satanás disfrazado. Ahora bien, de acuerdo al contexto en el libro de Apocalipsis, de acuerdo al contexto del Nuevo Testamento, ¿quién es el cordero? Cristo Jesús. Entonces esta segunda bestia se disfraza como ¿de quién? De Cristo. Pero su enseñanza, su hablar es de Satanás. Esto significa que es una falsa religión, enseña falsa doctrina, y es lo que se le conoce como pseudo cristianismo. ¿Qué hace esta segunda bestia? ¿Cómo ataca a la iglesia? Primer punto, versículo 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Repito, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Fíjense un punto interesante. Hace un rato dijimos que el poder mundano blasfema contra Dios, blasfema contra su autoridad, blasfemia contra la iglesia y blasfema contra todo lo que es espiritual. Sin embargo, hermanos, la segunda bestia ejerce la autoridad de la primera bestia. En otras palabras, el gobierno mundano le hace favor a la falsa religión. Ambas bestias están de acuerdo. Siguiente característica, 13, dice, la segunda bestia hace grandes, ¿qué? Hace grandes señales. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra, ¿con qué? Con las señales. Nosotros los cristianos, hermanos, nos guiamos solamente, no con señales, sino nos guiamos solamente con la única señal que Cristo nos dejó. Los judíos se presentaron delante de él y le dijeron: queremos ver de ti señal.
Y Cristo Jesús les contestó: no tendréis más señal sino la señal del profeta Jonás, que estuvo en el vientre del gran pez 3 días y al tercer día salió del vientre del gran pez. Así el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días y después de esto va a resucitar. Nuestra única y gran señal es la resurrección de Cristo Jesús. Sí, es la resurrección de Cristo Jesús. De ahí se basa nuestra esperanza. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15: porque si no hay resurrección, vana entonces es nuestra fe. Ahora, ¿por qué se ha bautizado usted? Dice Cristo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo empieza nuestra vida cristiana? Con una resurrección. Nuestra vida cristiana comienza con una resurrección. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Morimos al pecado, resucitamos a una nueva vida. Y así como hemos muerto igual que Él, así también vamos a vivir. Cuando venga Cristo, experimentaremos la resurrección. Colosenses capítulo 2. En el versículo 12 y versículo 13. Colosenses 2, 12 y 13. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Hermanos, esta es la señal más grande. No buscamos señales, porque la señal más grande ya fue dada. Cristo Jesús resucitó. La tumba está vacía. Y nosotros hemos resucitado también, para que en su venida experimentemos la segunda resurrección. Mientras que aquellos que no aceptan el Evangelio, ellos no han resucitado. Y si en su vida no aceptan el Evangelio, morirán. Y solamente resucitarán cuando venga Cristo Jesús. Apenas es su primera resurrección. Para nosotros será nuestra segunda resurrección. La segunda bestia, por lo tanto, dice en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 13, hace grandes señales. Versículo 14, engaña a los moradores de la tierra con las señales. Otra cosa hace esta segunda bestia. Versículos 16 al 18. Hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia,
Pues pues es número de hombre y su número es 666. Dice que esta segunda bestia hace, no importando la clase social, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, sean marcados, sean identificados por esta segunda bestia. ¿De qué manera? Que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Yo pregunto, ¿cuál es la actividad de la sociedad humana? ¿Cómo se llama la actividad de la sociedad humana donde se trata de comprar y vender? El comercio. El comercio. Comprar y vender. El mundo se mueve con el comercio. El mundo es nación que no tenga nada que vender, está perdido. ¿Por qué naciones van en bancarrota? Porque no pueden vender. Entonces, pero ahora la pregunta, ¿es pecaminosa la actividad comercial? No es pecaminosa. Siempre y cuando sea honesta. Sí. No estamos hablando de que la actividad comercial es pecaminosa, no. Lo que estamos diciendo es que, fíjense, ¿quién es la segunda bestia? La primera bestia es el poder mundano. Sí. Pero aquí estamos hablando de la segunda bestia, que se identifica como cordero, pero habla como dragón. ¿Quién es esta segunda bestia? Es la falsa religión. Y sucede que esta falsa religión practica ¿qué cosa? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué practica? ¿Qué actividad practica? El comercio. Entonces, si practica el comercio es una actividad humana. Por eso es que el número que lo identifica es 6, 6, 6. Porque el 6 es el número del hombre dentro de la literatura apocalíptica. El número de Dios, el número perfecto y completo, es el número 7. Norte, sur, este, oeste, 4. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creador y creación. Número 7. El número de Dios, el número que representa a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el número 6 es de hombre. ¿Por qué? Porque al sexto día fue creado el hombre. ¿Vieron ustedes los intentos del hombre? Hasta la tercera potencia, 6, 6, 6. Mientras que las intenciones de Dios son 7 a la tercera potencia. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? La respuesta es hasta 70 veces 7. Elevar la potencia del número 7. Y acá es 6, 6, 6, elevar a la potencia del 6. Pero siempre será 6. Nunca llegará a 7. Entonces, en una parte identifica la actividad de Dios y en otra la actividad humana. Y en este punto, la religión, la falsa religión, practicando el comercio. ¿Sí? Hermanos, son los dos grandes enemigos de la iglesia. Y repito, estos dos grandes enemigos no aparecen, no van a aparecer porque ya están en actividad. No vamos a esperar un tiempo de más tribulaciones. No, ya están en actividad. Y usted comienza a luchar contra las tendencias humanistas,
contra las tendencias carnales, contra la falsa doctrina, desde el momento en que usted inicia su vida cristiana. Por lo tanto, hermanos, no hay base sustentable y bíblica que hable y apoye el concepto del rapto. Siguiente punto. Después de que termina los 7 años de tribulación, ¿qué sucede? ¿Qué dice el dispensacionalismo? ¿Qué dice la doctrina del rapto? Regresa Cristo. Y comienza el reino de 1000 años. ¿Dónde está la base escritural? Repito, si hay una base escritural, Cristo lo habría enseñado, hermanos. Si hay una base bíblica, los apóstoles lo hubieran enseñado. Pero no. Alguien va a decir, ¿cómo no? Dice, ¿dónde está? Apocalipsis capítulo 20, van a decir. Pero repito, el libro de Apocalipsis es el mismo mensaje de Cristo, es el mismo mensaje de los apóstoles, dicho en expresión apocalíptica. Y abramos nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 20 y saquemos la verdad. Dice así, capítulo 20, versículos 1 al versículo 3. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. En estos 3 versículos dice que un ángel del cielo trae la llave del abismo, trae una gran cadena en la mano y prende, es decir, amarra a Satanás. Ahora, ¿cuándo sucede esto, hermanos? ¿O cuándo va a suceder? De acuerdo a lo que dice la doctrina dispensacionalista, va a ser después de los 7 años de la gran tribulación. Pero bíblicamente, ¿cuándo ocurre esto? Bueno, repito, el evento: desciende un ángel, trae una gran cadena en la mano, prende al dragón. ¿Hay un contexto bíblico sobre esto? Sí hay. Sí hay. Hay una respuesta. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Versículo 27 al versículo 29. Dice así. Mateo 12, versículo 26 al 29, 27, disculpen. Versículo 27 al 29 dice: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, hablando Cristo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ¿qué significa? Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no qué? Si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Quieres que los demonios salgan de ti? ¿Quieres ser libre de Satanás?
tiene que entrar en ti. ¿Quién? Ahí dice. Pero si yo por él, Espíritu de Dios, tiene que entrar en ti, el Espíritu Santo. Tiene que entrar en ti el Espíritu Santo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. ¿Y dónde se recibe el Espíritu Santo? Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mientras no te bautices, estás bajo el control satánico. ¿Sí? Pero cuando crees en el Evangelio, recibes el Espíritu Santo y entonces sale de ti el espíritu demoníaco. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios llega a ti y entonces confiesas que Cristo es el Rey, es el Señor. ¿Sí? Ahora, dice Cristo Jesús, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? La casa del hombre fuerte es este mundo. Y el que se cree dueño de este mundo es Satanás. Cristo vino a este mundo para quitarle, limitarle su poder, que es lo que quiere decir atar. Atar no quiere decir imposibilitar. Atar quiere decir limitar. Sí. Permítame un ejemplo. Hace algún tiempo, aquí en el Valle de Texas, en San Benito, visité a unos familiares. Voy al patio trasero y encuentro un árbol grande de este grosor. Un árbol, un mezquite. Y hermanos, alrededor del árbol había un círculo perfecto. Cuando usted pone una cubeta con agua sobre césped, lo deja ahí un día o 2 días y cuando lo levanta está el círculo ahí. El césped seco. Bueno, pues encontré alrededor del árbol un círculo perfecto como de 1,5 metros de distancia del tronco, pero perfecto. Y me extrañó y dije, ¿qué será? ¿Qué habrán puesto aquí? Porque el círculo estaba perfecto. Dije, no han podido poner algo sobre el pasto porque ahí está, por en medio está el árbol. Pero entonces, ¿qué es? Sale el dueño de la casa y me mira y dice, ¿qué sucede? Le digo, estoy viendo este círculo tan perfecto. ¿Cómo lo hizo? Oh, dice, es que tenía un perro bravo. Y lo amarré. Y entonces el perro corría y corría y corría. Y este era su dominio. El 1,5 metros que le daba, entonces era su control. Era porque era bravo, era lo que controlaba. Nomás imagínese, mientras usted se mantenga fuera del círculo, no le pasa nada. Si el perro está ahí, pero usted se mantiene fuera del círculo, no pasa nada. Pero si usted pasa la línea, entonces sí lo puede morder el perro. Así Satanás está limitado. Mientras usted se mantenga lejos de Satanás, Satanás no le puede atacar. No puede acabar con usted. Para que Satanás acabe con usted, usted tiene que acercarse a su dominio. Y sabe usted, hermano, cómo es de que, ¿cuál es el arma satánico? Lo leí hace un rato. No sé si usted se dio cuenta, lo leí. No abra su Biblia, pero en el capítulo 12 dice que Satanás fue arrojado del cielo y persiguió a la mujer. Empezó a perseguir a la mujer, pero a la mujer se le dieron las alas de la gran águila y empezó a volar. Y Satanás persiguiendo a
al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios volaba con las alas de la gran águila, y cuando vio Satanás que no lo podía alcanzar, entonces dice, lanzó chorros de agua para poder atraer a la mujer hacia el dragón. No podía alcanzarla, entonces le mandó chorro de agua para atraer al pueblo de Dios hacia él. Usó algo para poder atraerlo. ¿Qué simboliza el chorro de agua? Fíjense, la única manera en que la única manera en que usted puede caer en las garras de Satanás es a través del chorro de agua que le lanza para atraerlo a usted hacia el dragón, hacia él. ¿Y qué significa esto? Lea Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Dice así, versículo 13. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado, fíjese, cuando de su propia concupiscencia es ¿qué? Es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando nosotros nos sentimos atraídos hacia el pecado y entonces nos dejamos convencer por el pecado, somos seducidos por el pecado, entonces llega a nosotros el pecado, y como consecuencia del pecado llega ¿qué cosa? La muerte. Es la única manera en que Satanás nos puede hacer daño, sucumbiendo ante las tentaciones. Pero dice el versículo 12 del mismo capítulo 1, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Bien? ¿Qué significa entonces? Que Satanás está limitado. Satanás ya está limitado. No esperemos a que después del rapto, a que después de la gran tribulación apenas sea amarrado Satanás. No, Satanás ya está limitado. Ese es un punto. Ahora, regrese a Apocalipsis. ¿Cómo puede usted sustraerse al poder diabólico? ¿Cómo podrá usted sustraerse a ser atraído? Dijimos a través de los 12 emisarios. ¿Cómo podrá usted evitar ser atraído por el mundo o por las señales engañosas? Dice aquí después de que fue limitado Satanás, el versículo 4 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la obra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vi tronos. ¿Para qué sirve un trono? ¿Quién ocupa el trono? Un rey. Pero aquí no es un trono, son tronos. Y ahí se sentaron los que recibieron la facultad de juzgar. Ahora, repito, ¿quién ocupa un trono? Un rey. Y si hay varios tronos, entonces hay varios reyes. Y dice en Apocalipsis capítulo 1, vaya a Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, Apocalipsis 1, 5 y 6, dice así: Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de los pecados con su sangre y nos hizo ¿qué? Reyes
y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Jesús nos hizo ¿qué? Reyes. Por eso es que se pusieron ahí ¿qué? Tronos. Ahora. Pero no cree usted que el que se sienta en un trono, nomás es para estar mirando ahí. Dice, y vi tronos y se sentaron ahí los que recibieron ¿qué? Facultad de juzgar. Cristo Jesús nos ha sentado en tronos. Refuerzo este pasaje con otro pasaje paralelo que se encuentra en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículos 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos ¿qué? Nos resucitó, y asimismo nos hizo ¿qué? Sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Otra vez, Cristo Jesús nos hizo sentar en lugares celestiales. Nos puso en tronos y nos hizo ¿qué? Reyes. Pero no para adornar, no. ¿Por qué? Porque nos ha dado facultad de juzgar. ¿Pero qué significa facultad de juzgar? Facultad de juzgar. Somos reyes en este mundo, hermanos. Cristo nos ha puesto reyes en este mundo para que podamos ¿qué? Juzgar. ¿Pero qué es juzgar? Bueno, la respuesta se encuentra en Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Ahí nos dice qué es justicia. Juzgar viene de justicia. ¿Qué es justicia? Dice el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es ¿qué? Inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. El niño es inexperto en la palabra de justicia. ¿Pero qué es justicia? Dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Justicia quiere decir la capacidad de discernir entre el bien y el mal, la capacidad de distinguir en lo que es bueno y lo que es malo. Un niño no puede distinguir en lo que es bueno y lo que es malo. Hace por lo que ve que se hace. Pero ya cuando es adolescente, cuando es joven, cuando es adulto, ya tiene la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero hay un problema en esta sociedad, hermanos. Hay un problema en esta sociedad. Los que rigen la sociedad, los que controlan la sociedad, a través de leyes, ellos determinan qué es bueno y qué es malo. Por ejemplo, en el estado de Texas, si yo pregunto, en el estado de Texas, ¿se autoriza en el estado de... la ley de Texas autoriza las bodas de personas del mismo sexo? No, no la autoriza. ¿El estado de Nueva York autoriza las bodas de personas del mismo sexo? Sí, las autoriza. Ambos estados tienen constituciones. Ambos estados tienen